Ahí estamos, bien. Hablábamos anoche de esta doctrina que se llama soteriología. ¿Quién se acuerda que era soteriología? La doctrina de la salvación. Bien, soter es salvador, salvación, ¿sí? Y logía viene de logos, es estudio. Eso es lo que significa esta materia, ¿cierto? Vimos en primer lugar de qué significa el término salvación. ¿Alguien lo tiene anotado allí? ¿Qué significa la salvación? Liberación, muy bien. ¿Liberación de qué? De un peligro inminente, muy bien, eso. Entonces, es un peligro inminente. Y yo les conté, que algunas personas por allí dicen, no hay que asustar a la gente, pero si es un peligro inminente, porque eso significa la palabra salvación. Mire, sea por miedo, sea arrancando, sea lo que sea, pero tiene que salir de ahí porque va a llover fuego con azufre, como en los días de Sodoma y Gomorra. No se puede esto demorar. La salvación tiene un carácter de urgente. Necesitamos ser salvados, ¿sí? De un peligro inminente. Bien, y una de las cosas que dijimos, a ver qué se recuerdan ustedes de lo que vimos anoche, falsos esperanzas de salvación. Por ejemplo, dijimos el bautismo, muy bien. ¿El bautismo nos salva? ¿Salva el bautismo? No, dijimos que no, el bautismo no nos salva. El bautismo es un mandamiento, como por ejemplo venir al templo, venir al culto, pero no porque uno venga al culto es salvo, no. La fe, la gracia. No, pero acá estamos hablando de falsas esperanzas, Eso es lo correcto, si lo que dice mi hermana es lo correcto. Falsas esperanzas. Entonces el bautismo, por más que el agua esté corriendo, no pasa nada, ¿cierto? Por más que sea en el río Jordán, no pasa nada. Entonces uno se puede bautizar en el río, en una piscina de goma, de plástico, en un bautisterio, en el mar, donde usted guste, donde haya suficiente agua para que el cuerpo, ¿cierto?, sea sumergido, porque el bautismo es un símbolo nada más. El bautismo no produce el perdón de pecados. ¿Qué es lo único que limpia el pecado? La sangre de Jesucristo, su Hijo, los limpia de todo pecado. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Entonces, esos conceptos, hermanos, son fundamentales. No pueden haber duda en nosotros acerca de esos conceptos. ¿Qué otro falso concepto de la salvación hay, por lo general? Las buenas obras. ¿Es bueno obrar bien? Sí, pero las buenas obras ¿nos pueden salvar? Nunca, jamás. No por obras para que nadie se gloríe. Perfecto, entonces está bien obrar bien, todos tenemos que obrar bien. Pero ese obrar bien, como decíamos anoche, tiene que ser producto de la salvación. Porque fui salvado, Dios ha preparado buenas obras para que yo las haga. Alguien anoche hizo ese ejercicio cuando se fue a acostar, se quedó pensando, Señor, ¿cuáles serán esas buenas obras que tú pensaste para mí antes que el mundo fuese? Pensaste en mí, pensaste en salvarme, destinaste a tu propio Hijo para que yo sea salvado a través del sacrificio de su cuerpo y derramamiento de su sangre, y una vez salvado pensaste en cosas que yo iba a hacer para ti, las cuales me las vas a pagar todavía. ¡Ay, qué tremendo privilegio! ¿Alguien pensó en lo que Dios ha preparado para usted? ¿Por qué obramos? ¿Para ganarnos la salvación? No. Obramos como resultado de la salvación. Hay una nueva naturaleza. Pero meditemos en esto. Dios nos ha preparado buenas obras para que nosotros nos ocupemos, sea nuestro estilo de vida, ¿cierto? Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro falso concepto de la salvación hay? Hablamos bastante de ello anoche. La ley. Preguntamos, ¿alguien se salvó por guardar la ley? En la historia de la humanidad, no solo de Israel, ¿alguien se salvó por guardar la ley? No, nadie se salvó por guardar la ley. Y vimos la ley que era un medio de salvación o de condenación. La ley es no porque yo lo diga, vimos los textos. Les recomiendo para esto, anótelo por así, la carta a los Gálatas. Hoy en la mañana, cuando me desperté, leí, de nuevo repasé completa, no es gran cosa tampoco, son 6 capítulos nada más, ¿cierto? Tampoco, pero leer la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas
me habla justamente de ese conflicto, entre otras cartas, ¿cierto? Pero específicamente la carta a los Gálatas. Entonces, la Biblia dice, no yo digo, la Biblia dice que la ley me condena. La ley es un ministerio de muerte. La ley me maldice. Maldito el que no haga eso. Usted puede decir, yo le preguntaría a cualquier hermana, por ejemplo, ¿cómo se llama mi hermano acá? Brian. Hermano Brian, yo le pregunto, ¿usted ha fallado en algún punto de los mandamientos de la ley? Aunque sea uno. Uno. Bien, falló en uno. La Biblia sabe que dice, Dios sabe que dice, Brian, eres un maldito, Dios lo dice. ¿Y quién me saca eso de encima? Es decir, Santiago dice esto, el que erra en un punto se hace culpable de todos. ¿Se dan cuenta? La Biblia dice, maldito el que no permanece en esta ley para hacerla. Es decir, si usted se equivoca en un solo mandamiento, en uno solo, Dios dice, usted es maldito. Usted ya no cumplió el estándar de Dios. Entonces, hermanos, es imposible. La ley es tan elevada, la ley refleja el carácter santísimo de Dios, pero ¿quién se puede ajustar a Él? ¿Quién no codició? ¿Quién no pensó mal? ¿Quién no dijo una palabra de más en contra de su prójimo? ¿Quién amó a Dios de todo su corazón por su propio esfuerzo? ¿Quién amó a su prójimo como a sí mismo? Toda su vida, desde que nació hasta que se murió. No, hermano, la ley tiene un carácter santísimo, tan elevado, pero la ley lo único que me refleja es que yo no puedo. Ese es el propósito de la ley. Por eso hablamos que la ley es un espejo. La ley refleja que yo no puedo. La ley refleja mi condición. La ley me dice, eres un pecador, tú no puedes. Y en la carta a los Gálatas, no lo dijimos anoche, pero lo decimos ahora, Pablo explica allí que la ley es un ayo, es decir, una niñera. ¿Cómo le llaman acá? ¿Una nana? ¿Puede ser? Una nana. La ley es una nana. ¿Y qué hace la nana? Lo toma el niñito, incapaz, no puede, torpe, no sabe ni hablar, no sabe caminar, no sabe cocinarse, no sabe hacer nada. Es un niño, es un indefenso todavía. La nana lo toma de la mano y lo lleva ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde lo lleva? Hasta donde su papá, hasta donde su mamá. Para darle justamente seguridad. Ahora, la nana no es la mamá, la nana no es el papá. Entonces, la ley, dice Pablo allí en los Gálatas, funciona como una nana. La ley me conduce, la ley me dice, eres pecador, eres culpable, eres corrupto, eres deshonesto, eres esto, eres aquello. Entonces la ley me está diciendo, necesitas un Salvador. ¿Se dan cuenta? Es decir, que yo al leer la ley, ¿qué hallo? Que soy culpable. ¿Y los culpables qué necesitan? El alma que pecare, morirá. Es decir, la ley reclama, mátenlo, 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 mátenlo. La ley mira a Mauricio y dice, mátelo, mátelo, es digno de muerte, porque el alma que pecare morirá. Entonces, ¿qué hallo yo? ¿Cuál es mi reacción ante conocer la ley y las demandas de la ley? ¡Oh Dios, ten piedad de mí! El salmista dice en el Salmo 32, bienaventurado, qué feliz, qué dichoso es aquel cuyo hombre aquí en el Señor no inculpa de pecado, aquel cuyas transgresiones son perdonadas. Qué dichoso, qué feliz, porque la ley te está condenando. La ley es un fiscal, te acusa, pecador, 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 pecador. Entonces, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque nunca falta, mis hermanos, y sobre todo en estos tiempos, lo que se llaman los judaizantes. Eso es lo que se debate allí en la carta a los Gálatas. Son las personas que te dicen, tienes que guardar la ley. ¿Han escuchado a alguno que diga por ahí, hermano, tenemos que guardar los 10 mandamientos? ¿Han escuchado eso? ¿Sí o no? Tenemos que guardar los 10 mandamientos. Pero que los 10 mandamientos es parte de la ley. Si usted guarda los 10 mandamientos, ¿qué mandamiento tiene que guardar también? El sábado. ¿Y tenemos que guardar el sábado? No tenemos que guardar el sábado. A ver, la ley es un todo, usted nos puede decir. ¿Sabe cuántos, no lo dijimos anoche, ¿sabe cuántos mandamientos hay en el Antiguo Testamento? 613 mandamientos. ¿Sí? 613 mandamientos. Es decir, es fácil errarle en alguno. Ahora, los 10 mandamientos son especiales porque son lo que llamamos la ley moral o la ley universal.
¿Qué quiere decir esto? Que es la ley que Dios ha grabado en la conciencia de todo ser humano. Cuando nace una guaguita, un niño, en donde sea, en el medio del Pacífico, miren, la isla de Pascua, nace un niño en este momento y Dios ya puso en su conciencia el principio del bien y del mal, es decir, los 10 mandamientos. Él sabe que no debe mentir, él sabe que no debe robar, él sabe que debe respetar a su padre y a su madre, ¿cierto? Él sabe que hay un Dios. Hay uno solo Dios, por eso los mandamientos se refieren a eso. Es la ley básica, la ley universal, la ley moral, eso está en el corazón de cada persona. Ahora, si nosotros pretendemos guardar los 10 mandamientos como están allí, también tendríamos que guardar el sábado. Entonces los adventistas tienen razón, hay que guardar el sábado. Pero ya dijimos, la ley del Antiguo Testamento, ¿para qué pueblo fue dado? Para Israel. Los 10 mandamientos fueron dados para todo ser humano, por eso son especiales. Si hay 613, ¿qué tiene de especial los 10? Es que los 10 es para toda la humanidad. Los otros, incluyendo los 10, son para Israel, no para la iglesia. La pregunta sería, pastor, si nosotros no tenemos que guardar la ley, si nosotros no tenemos que guardar los 10 mandamientos, ¿por qué? Si guardamos los 10 mandamientos, también tendríamos que guardar el sábado. ¿Se entiende? Bien. Si nosotros no tenemos que guardar eso, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El fin de la ley es Cristo a todo aquel que cree. Bien, la pregunta es, entonces, ¿qué tenemos que guardar? Los creyentes viven bajo las leyes del Nuevo Testamento. No desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No. Atento con esto que voy a decir. ¿Por qué? Cuando Jesús nació, ¿bajo qué sistema nació? ¿Bajo la gracia o bajo la ley? Bajo la ley. Dice Gálatas, por eso les recomiendo Gálatas. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, que cuando yo veo a Jesucristo obrar, por ejemplo, Él pagó el impuesto del templo, ¿sí o no? Algunos dicen, bueno, todo lo que hizo el Señor Jesús es lo que tenemos que hacer nosotros, entonces paguemos el impuesto del templo en Jerusalén. Porque Él lo hizo. ¿Ve que entramos en problema? Entramos en problema. Él participó de la fiesta de los tabernáculos, ¿sí o no? Él fue a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos. Entonces, si todo lo que hizo Jesús es lo que yo tengo que hacer, tendría que ir a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos. Seguimos en problema. ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque Él nació bajo la ley. Y Él vino para cumplir. Él dijo, yo no he venido para abrogar, yo vine para cumplir. Entonces, la vida de Jesucristo está enmarcada en cumplir la ley, cosa que nunca nadie jamás había podido ni puede hacer. El Señor cumplió la ley en todas sus demandas. Las demandas morales, las demandas ceremoniales, las demandas espirituales, la que usted quiera. Él cumplió la ley en todo su sentido. Pero Él nació bajo la ley. Pregunto, ¿la iglesia existía en Mateo? ¿En Marcos? ¿En Lucas? ¿En Juan? ¿Cuándo nació la iglesia? En Hechos. Es decir, que la enseñanza puntual, por supuesto que en Mateo, Marcos, Lucas, Juan hay enseñanza para la iglesia, pero Él dijo, edificaré, tiempo futuro. La iglesia no existía. Edificaré mi iglesia. Entonces, ¿cuál es la enseñanza bajo la cual, cuáles son las leyes bajo la cual deben vivir los creyentes? Las enseñanzas del Nuevo Testamento, y yo me refiero a las enseñanzas de los apóstoles particularmente. Si usted lo quiere sencillo, mire, para no errarle, desde Romanos hasta Apocalipsis capítulo 3 es para la iglesia. Y alguno dirá, ¿por qué Apocalipsis capítulo 3 y no hasta el 22? Porque a partir del capítulo 6 describe la gran tribulación. Y cuando llegue la gran tribulación, ¿la iglesia está en la tierra? No. Por eso corté en el 3 cuando terminan los mensajes a las 7 iglesias. Por eso corté en el 3. Entonces, para que usted no le erre, los mandamientos, las enseñanzas por las cuales la iglesia debe vivir, voy a anotar aquí, voy haciéndome un lugarcito acá en nuestra pizarra. Lo estoy simplificando, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que en Mateo no hay enseñanza para la iglesia. Estoy diciendo para que usted no le erre y como estudiante bíblico vaya a lo seguro. Porque hay enseñanzas en Mateo que tiene que ver con Israel, porque él nació bajo la ley. ¿Se entiende? Entonces, si uno no sabe diferenciar bien, ¿esto lo dijo para la iglesia o para Israel? Y entramos en problemas.
Entonces, la iglesia se rige desde la carta a los romanos, hablo del cuerpo de leyes, de Romanos a Apocalipsis capítulo 3. Y ya expliqué por qué corté en capítulo 3. Porque ahí terminan los mensajes a las 7 iglesias. De ahí en adelante se describe la gran tribulación y la iglesia ya no va a estar. Por eso corté ahí, en ese punto. Entonces los mandamientos que usted encuentra en Romanos, ¿cuál sigue después? Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, todas las cartas. Bueno, allí usted va a ir encontrando mandamientos. Nómbreme un mandamiento que esté en ese cuerpo de la Escritura. Un mandamiento que aparezca allí. Hebreos 10:25. ¿Está dentro de este sector? ¿Sí o no? Sí. Hebreos 10:25. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen. En mi versión dice por mala costumbre. ¿Se dan cuenta? ¿Es un mandamiento congregarse, sí o no? ¿Porque lo dice el Antiguo Testamento? Porque lo dice el cuerpo doctrinal de la iglesia. La iglesia está fundada en el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Eso dónde está? Efesios 2:20. Se refiere a los profetas del Nuevo Testamento, no a los del Antiguo, no a Isaías, no a Jeremías, no a Malaquías, no. Los profetas del Nuevo Testamento, Efesios 2:20. La iglesia está en ese fundamento. La Biblia es clara en esto, hay que estudiarlo nada más. Entonces, por ejemplo, Hebreos 10:25 dice, congrégate. Deme otro mandamiento que figure en este cuerpo doctrinal, de Romanos a Apocalipsis 3. Ya le dije uno. Un mandamiento. No hay nada que ustedes tengan que hacer. Bueno, está en Mateo, no está en este sector, pero lo podríamos reemplazar con otro texto. En Gálatas, toda la ley se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está eso en Gálatas? Entonces, en el cuerpo doctrinal en Gálatas, no me acuerdo ahora el versículo, pero en Gálatas dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted dirá, pero eso lo tomó del Antiguo Testamento, está bien. Quiere decir que ese mandamiento, aunque estaba en el Antiguo, también está para la iglesia. Ah, bueno, pero está en vigencia porque está en este cuerpo doctrinal. ¿Es coincidente con uno del Antiguo? Bien, está bien, a veces hay coincidencias. Y Pablo dice, el que ama ha cumplido la ley. El cumplimiento de la ley es el amor. Bien, ¿se animan a decirme otro texto para ir cerrando el tema de...? Porque si no nos queda inconcluso. La pregunta normal es, bueno, ¿y qué tenemos que... ¿Qué leyes son las que nos rigen? Porque Pablo dice, yo no estoy sin ley. Está hablando del Antiguo Testamento. No estoy bajo la ley del Antiguo, pero yo tengo ley, la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Lo que enseñaron los apóstoles. ¿Y dónde escribieron los apóstoles? De Romanos en adelante. Esas son las escrituras de los apóstoles. Entonces ese cuerpo doctrinal determina cómo yo tengo que vivir. Entonces está claro. Ahora, en este cuerpo doctrinal de Romanos a Apocalipsis 3, ¿hay algún mandamiento que diga que yo tengo que guardar el sábado? No, por eso no guardamos el sábado. Porque no hay mandamiento que diga guarda el sábado. Ahora, en Efesios, por ejemplo, capítulo 6, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí o no? Que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, en el cuerpo doctrinal de la iglesia, ¿honramos padre y madre? Amén. Usted dirá, pero ese es el quinto mandamiento. Sí, lo tomó de allí, pero no tomó el cuarto, que es guardar el sábado. Entonces, en el cuerpo doctrinal de la iglesia dice, el sábado no. ¿Se da cuenta que no estamos guardando aquellos? Estamos guardando solamente los que acá están incluidos. Así debe vivir la iglesia. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia.
Y así usted puede ir recorriendo el Nuevo Testamento, sobre todo de Romanos a Apocalipsis 3, y los mandamientos que allí usted va encontrando son los mandamientos bajo los cuales nosotros vivimos. No vivimos bajo los mandamientos del Antiguo, porque esos fueron dados para Israel puntualmente. ¿Se entiende la diferencia, mis hermanos? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud acerca de esto? Si hay preguntas, las hacemos, por favor. ¿Sí? Yo voy a ir borrando acá. Y pastor, en base a lo mismo, usted decía que en el Antiguo Testamento habían 613. ¿Sabemos el número de los mandamientos para la iglesia? Yo no los he contado, no tengo presente. Sería un buen ejercicio. Pero en relación a los 10 mandamientos que hay en el Antiguo, en el Nuevo hay 9. No está el sábado. Es decir, que en el cuerpo doctrinal mandado a la iglesia están 9 de los 10. En eso sí hay un claro número, después del resto no. Pero son muchísimo menos, porque por ejemplo la iglesia no tiene rituales excepto la Santa Cena y el bautismo. En el Antiguo Testamento ustedes tenían la fiesta de la luz, lo que se llama la Hanukkah, la fiesta de las lumbreras, tiene la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, tiene el día de la expiación, tiene la fiesta de la cosecha, la fiesta de esto, de la luna nueva, tiene un montón de fiestas. En el libro de Esther tiene la fiesta de Purim, que cuando se echó suerte y el pueblo salió liberado, y eran fiestas obligatorias para el pueblo judío, ¿cierto? La fiesta de la Pascua, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué fiesta guarda la iglesia? ¿Hay entre Romanos y Apocalipsis alguna fiesta para guardar? No. Hay 2 ordenanzas nada más que las mandó el Señor y que la iglesia siguió practicando. 2 ordenanzas. ¿Cuáles son? Bautismo por inmersión y Santa Cena. ¿Alguna otra? Nada más. ¿Se da cuenta? Entonces todo el resto de fiestas que hacían los judíos no es aplicable a la iglesia. No es aplicable a la iglesia. La iglesia tiene solamente 2 ordenanzas que mandó el Señor. Haced esto en memoria de mí. Y en 1 Corintios vemos que la iglesia lo celebraba. Y Pablo dice, debemos hacer esto. Entonces hacemos la Santa Cena. La iglesia comenzaron a partir el pan, la acción de gracia, lo que se llama en el catolicismo la Eucaristía, y el bautismo, por supuesto, por inmersión. Algunas iglesias, yo no creo que sea así, para mí no es así, pero bueno, es respetable, hacen el lavatorio de pies. Yo me crié en una iglesia donde se practicaba el lavatorio de pies, pero no vemos que en el cuerpo doctrinal de Romanos Apocalipsis ninguna iglesia practicara el lavatorio de pies. Vemos que el Señor lo hizo antes de ir a la cruz. ¿Pero por qué lo hizo el Señor otra vez? Porque Él estaba bajo la ley y esa era una práctica de la ley. Entonces no todo lo que hizo el Señor debemos hacerlo nosotros. Hay que tener cuidado con esa simplificación, porque insisto, muchos dicen, todo lo que hizo el Señor es lo que tiene que hacer la iglesia. No, algunas cosas que hizo el Señor hace la iglesia. Pregunto yo, en la última cena, ¿el Señor qué comió antes de ir a la cruz? Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que... Bueno, ¿qué comió el Señor en esa noche? Cordero asado, ¿sí o no? Porque eso mandaba la Pascua. ¿En la Pascua qué se comía? Algunos dicen pescado, pastor. ¿Se dan cuenta que esas tradiciones humanas no tienen nada que ver con la Biblia? No sé por qué el catolicismo metió lo del pescado. En la Pascua se comía cordero asado, ¿o no? Cuando salieron de Egipto, ¿qué comieron? Cordero asado. La Pascua es cordero asado, no hay duda. ¿Qué comió el Señor en la última cena y en todas las Pascuas en que Él participó? Primero, ¿el Señor participó de todas las Pascuas en su vida, sí o no? Sí, porque era obligatorio, Él vino a cumplir la ley, Bueno, ¿y qué se comía en la Pascua? ¿Qué comió el Señor en la última cena? Cordero asado. ¿Con qué? Con pan sin levadura y hierbas amargas. Listo, está claro, porque eso mandaba la ley y Él cumplió la ley. Ahora, Él lo hizo. Ahora, ¿nos manda a nosotros que en la Pascua o en la Santa Cena comamos cordero asado? No, no comemos cordero asado, aunque Él sí comió.
¿Qué nos manda a comer a nosotros? El pan. ¿Y qué nos manda a tomar? El vino. ¿Y las hierbas amargas no? ¿Se dan cuenta? La iglesia tiene otros principios, no son los principios del Antiguo Testamento, no. Y ahí nos va quedando claro el panorama. Él esa noche comió cordero, pan sin levaduras, hierbas amargas. Sin embargo, para la iglesia es mandado hacer, y lo vemos en las cartas apostólicas, la Santa Cena, que conmemora la noche, porque esto recibí yo del Señor la noche que Él fue entregado. Pero Pablo ahí no habla, Él comió cordero, no, Él tomó el pan. Porque ahora no importa el cordero, porque el cordero es Jesucristo. Se terminó el asunto del cordero, del animalito. No, ahora tenemos la realidad. Entonces, ¿qué pasó en la Santa Cena? Pasó el pan y pasó el vino. Y estas son las únicas dos cosas que nosotros comemos en una Santa Cena. ¿Vieron cómo cambió? Un cambio drástico. Por eso una cosa es la ley, otra cosa es la gracia. Son distintos. Bien. ¿Quedó claro esa diferencia, mis hermanos? ¿Alguna otra pregunta? Bien, si hay dudas, si hay preguntas, las vamos haciendo. Bien. Yo decía acá del lavatorio de pies, a mí no me parece, porque no hay evidencia en el cuerpo apostólico doctrinal de que las iglesias practicaran el lavatorio de pies. Ahora, si alguna iglesia quiere hacerlo, me parece sano, me parece bonito. Yo me crié en una iglesia donde una vez al año, el primer domingo de cada año, teníamos lavatorio de pies, y es un acto muy bonito. Si alguna iglesia lo quiere hacer, yo no me opongo, ni los trataré de herejes ni de nada. Me parece un acto lindo. Pero no creo yo que sea una práctica mandada en la Biblia. Me voy a meter con la IEPI. La IEPI practica que al final de cada oración, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? 3 gloria a Dios decimos, ¿sí o no? ¿Cierto? En el cuerpo doctrinal de Romanos a Apocalipsis 3, ¿dice que nosotros después de una oración tenemos que levantar la mano y decir 3 gloria a Dios? Ahora, si lo quiere hacer, hágalo. Yo no me opongo. ¿Me entienden? Pero no es un mandamiento. La iglesia, ahora no vayan a decir, el pastor Mauricio nos enseñó que no hay que dar gloria. No, yo no dije eso. Yo dije, no es un mandamiento. Ahora, si nosotros por costumbre, porque es algo sano, no es algo malo, bueno, en nuestra tradición lo hacemos, pero no es un mandamiento. Ahora, ¿congregarse es un mandamiento? Está clarísimo, ¿cierto? Así hay mandamientos muy claros. Orar es un mandamiento. Quiero que todos los hombres, hablamos lo que dicen en todo lugar, levanten manos santas, sin ira ni contienda, que oren por el rey, que oren por los pastores, que oren por los... está clarísimo. Está clarísimo. Que hay que predicar la palabra. Te encarezco, predica la... Está clarísimo. Está claro. Bien, bueno, seguimos adelante con nuestro estudio. Estábamos en la santificación. Vimos allí las falsas esperanzas de la salvación. Después pasamos a la justificación. ¿Alguien me puede definir qué era la justificación? Lo tenemos anotado por allí. ¿Qué era la justificación? Dios declara inocente a un culpable. Dios declara inocente a un culpable. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo. Cuando este culpable por la fe viene a Jesucristo, Dios lo declara inocente. Entonces se produce un intercambio de ropa, entre comillas. La ropa inocente del Cordero pasa a mí, y la ropa sucia e inmunda de mi pecador pasa a Jesucristo. ¿Dios a quién maldice? ¿A mí o a Jesucristo? A Jesucristo, porque Él fue hecho por nosotros maldición, lo dice la Biblia clara. Es decir, la maldición que tenía que caer sobre mí cayó sobre Jesucristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho, es decir, Jesucristo fue hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito el que es colgado de un madero. La ley me maldecía a mí, ¿se acuerdan que dijimos? Maldito, 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 maldito. Deben morir, deben morir, deben morir. Jesucristo ocupó ese lugar. Una obra de un amor incalculable, mis hermanos. Bien, eso era la justificación. ¿Nosotros somos justos, sí o no?
Amén. Somos justos porque fuimos declarados justos por la fe. Bien. Somos justos nosotros. Un detalle que pasamos. ¿Cómo esa salvación llegaba a nosotros? Por un método tripartito. Primero, segundo, tercero. Primero por gracia. ¿Qué era gracia? Un regalo que no se merece. Como decía una propaganda, no se lo merece. Bien. Un regalo inmerecido. Segundo, por derramamiento de sangre. ¿Cualquier sangre? Entonces, los que en la gran tribulación mueran y den su vida, ¿son salvos por su propia sangre? No, porque eso es sangre culpable. La mía no sirve, la de ellos no sirve, la de los antepasados no sirve. Tiene que ser sangre inocente. Es decir, terminamos en el punto 3. El derramamiento de la sangre ¿de quién? De una persona. De Cristo. Es decir, solamente por gracia, solamente por derramamiento de sangre inocente, y el único inocente es Cristo, es la manera en que cualquier persona, desde que el mundo es mundo hasta que se termine el mundo, va a ser salvo. No hay otra manera de ser salvo. Abraham fue salvo por esta metodología, Noé, Enoc, el que usted quiera. Y nosotros hoy, los que se salven más adelante, en la gran tribulación, todos van a salvarse mediante la misma forma. Nadie se salva de otra forma. Bien, eso tiene que ser claro. Perfecto. Volvemos a la justificación. Pasó la justificación allí, dijimos que Dios lo declara justo. Entonces nosotros somos justos. Bien. Y terminamos en el punto de la santificación. ¿Qué era la santificación? Apartados, separados, limpiados, consagrados. Muy bien, muy bien. Y vimos que la santificación es un proceso. En el pasado fuimos santificados. ¿Cuándo? Cuando acepté a mi Cristo. Cuando acepté a mi Cristo como mi Salvador. Bien, amén. Cuando acepté a Cristo, ahí fui santificado. ¿Por qué? Porque fui separado, limpiado, consagrado, fui separado del mundo para Dios. Hoy en día, ¿qué pasa? Debo santificarme, claro, cada día. El que tiene y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica, se santifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, yo fui santificado, pero hoy me debo santificar. Por eso el estilo de vida del creyente es la santidad. No puede tener otro estilo de vida. No. Y cuando venga el rapto, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Será santificado definitivamente. Y es más, será transformado, dice la Escritura. O sea, no un cuerpo de carne y sangre, porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, sino un cuerpo incorruptible de gloria, con un cuerpo similar al que resucitó Jesucristo. Ese será el cuerpo de resurrección para nosotros. Y ahí ya el pecado no tiene más nada que ver con nosotros. Ahora, ¿los santos pecan? ¿Sí o no? Bien, los santos pecan. ¿Los santos son perfectos? No son perfectos. Así que no busquemos perfección en los santos, porque los santos son imperfectos, no son sinónimos. Eso es importante. Bien, alguien que me busque allí, por ejemplo, Romanos 1:7 creo que es, donde está el saludo. Alguien que me busque, otro me busca así rapidito, 1 Corintios 1, lo vimos anoche. Búsqueme 2 Corintios, así cuando empieza nomás en el saludo, quiero leer el saludo. Alguien que me busque Colosenses, otro me busca Filipenses, otro me busca Efesios. Ahí está, con eso tenemos suficiente. Romanos 1:7 creo que es donde está el saludo. 2 Corintios, ahí en el saludo, capítulo 1, versículo 1-2 nada más. Lo mismo para Efesios, lo mismo para Colosenses, lo mismo para Filipenses. Quiero ver el saludo que Pablo. ¿Cómo Pablo se dirige a la iglesia? Hablando de eso de que no, es que no hay ninguno santo. Ya dijimos, santo significa apartado, separado, y eso lo es todo creyente. Todo creyente es santo porque fue apartado, separado, consagrado. ¿Lo tiene Romanos? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesús. Ahí dice, llamados a ser santos.
El saludo a toda la iglesia de Roma, llamados a ser santos. ¿Quién tiene segunda de Corintios? Ahí en el saludo nomás. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. ¿Con todos quién? Con todos los santos, dice allí. Los santos eran los de la iglesia, ellos eran los santos. ¿Qué más? Vamos con, nos toca Efesios. Yo lo tengo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. A los santos y fieles en Cristo Jesús. Toda la iglesia, Él los dice, ustedes son los santos. La iglesia son los santos. ¿Quién más? ¿Quién tiene Filipenses? Capítulo 1, ahí nomás en el saludo. Bien. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Amén. A todos los santos. En la iglesia. Bien. Y por último, tenemos Colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Lo que queremos decir es que los santos son los hermanos comunes y corrientes, aunque luego va a pasar, sobre todo con los corintios, no problemas de esto, problemas. Pero ¿cómo los saludó él? A los santos, porque los santos no son perfectos. Por eso hago este énfasis, porque nosotros hemos asociado el santo es perfecto. No, el santo es imperfecto, el santo es uno apartado del mundo nada más, pero no está en perfección, va camino a la perfección. Entonces fíjense, en el catolicismo romano, para ser santo, ¿qué tiene que suceder? Primero se tiene que morir, ¿sí o no? El catolicismo romano es así, primero se tiene que morir. Y muerto, ¿qué tiene que hacer? Un milagro. Ahora, no tiene nada que ver eso con la Biblia, ¿se dan cuenta? Pablo no le está diciendo a los santos que están en el cementerio que ya murieron y ahora hacen milagros. No. Esa doctrina, esa forma de entender los santos, no tiene nada que ver con la Biblia. Los santos son imperfectos, es la gente común y corriente que ha aceptado a Cristo, son los que fueron separados del mundo y del pecado y ahora se congregan a la luz de la palabra para seguir el camino del Evangelio. Esos son los santos. Aunque tengan sus problemas, aunque en Corinto tiene algún problema matrimonial, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Con la ayuda del Señor lo vamos a solucionar. Aunque la Santa Cena está medio curadito el hermano por allá atrás, en Corinto, y bueno, pero vamos a encaminarlo con el Señor. Se ve que no ha entendido el hermano. Y el otro, no, yo soy de Pablo, no, yo de Apolo, no, Cefa es mejor. Y carnalitos ahí que hacen división en la iglesia. Bueno, son santos imperfectos. Y así somos. Santos imperfectos. Bueno, esa era la idea, ¿cierto? Entonces, los santos no son los difuntos que ya partieron y ahora hacen milagros desde el más allá. Eso no tiene nada que ver, la Biblia no enseña eso. Bien, ese tema nos quedaba desde anoche. Bien, ¿qué recibimos de nosotros? Seguimos con la santificación. ¿Qué recibimos nosotros? Esto no lo vimos anoche. ¿Qué recibimos nosotros? A ver, 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. El método. El método de la santificación. 3 métodos. El primer método. 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bien, según este texto, ¿quién santifica al creyente? Dios el Padre. Dios es el que santifica. Bien, vamos con este. Efesios 5, 25 y 26. Efesios 5, 25 y 26. Maridos, amados a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. ¿Quién santifica aquí? Jesucristo santifica al creyente. Vamos, 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros,
hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién santifica ahí? El Espíritu Santo. Fíjense, Dios el Padre nos santifica, Jesucristo nos santifica, el Espíritu Santo nos santifica. Es decir, la Trinidad en pleno colabora para santificarnos, para apartarnos del mundo y del pecado. Dios está detrás de esto. No es un esfuerzo meramente humano, no. Dios hace esto, Dios lo hizo en nosotros. Dios nos santifica, Jesucristo nos santifica, el Espíritu Santo nos santifica, ¿sí? Ahora, nosotros no tenemos que hacer nada y quedar cruzados de brazos. ¿Qué hacemos? Sería la pregunta. ¿Debemos hacer algo nosotros para santificarnos aún? Porque yo fui santificado, pero hoy debo santificarme, ¿sí o no? Bueno, vamos a ver. Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Otro que me busque. Juan 17, 17. Hebreos 12, 10 al 11. Y Romanos 6, 18 y 19. Esto es lo que nosotros, entre otras cosas, tenemos que hacer. Yo elijo algunos textos nada más. No podemos compartir todos los textos que habla la Biblia porque no terminaríamos nunca, ¿cierto? Es parte de una idea. ¿Por qué? Dijimos acá, ¿cómo la santificación llega a nuestras vidas? Porque Dios el Padre me santifica, Jesucristo me santifica, el Espíritu Santo me santifica. Es decir, la Trinidad colabora en que yo sea apartado del mundo y del pecado y sea consagrado y dedicado para Dios. Es una obra que Dios hace. Ahora, ¿yo no tengo nada que hacer y me quedo cruzado de brazos? No. ¿Qué dice Hechos 26, 18? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ejercitar la fe. Debemos ejercitar la fe. De eso nos está hablando el texto allí. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Santifícalos en qué? Es decir, que cuando yo me expongo a la palabra de Dios, la leo, la medito, la estudio, la practico, ¿qué pasa? ¿Qué hace la Biblia conmigo? Me santifica, me limpia, me purifica, me consagra. Eso es lo que hace. Entonces, ¿qué hacemos? Leer, estudiar, meditar, ¿cierto? Practicar, todo lo que usted quiera allí con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es un método de santificación. Es decir, si yo no leo la palabra, si yo no la estudio, no la medito, bueno, me pierdo de santificación, porque ella me va purificando. Bien, ¿qué más? Hebreos 12, 10 al 11. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. Cuando Dios nos disciplina, ¿para qué es? Para que participemos de qué. Es decir, que cuando Dios me disciplina, cuando Dios me corrige, cuando Él me da un cintazo espiritual, ¿para qué es? Para que yo me santifique, para que participe de su santidad. Entonces yo tengo que ejercitar la fe, tengo que leer, estudiar, memorizar, poner en práctica la palabra. Tengo que aceptar la disciplina de Dios, no ser rebelde y porfiado cuando Él me corrige, porque Él lo hace para que yo sea santificado. Y por último, Romanos 6, 18 y 19. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad. Así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Bien, esto es renuncia al pecado o negarme a practicar el pecado, negarme a inmiscuirme del pecado. Pablo está diciendo así, a ver, en el mundo ustedes ofrecían sus miembros, sus manos, sus pies, sus ojos, para todo lo sucio y vil y bajo y todo lo pecaminoso, ¿cierto? Se pecaba con el cuerpo, con los ojos, hasta con las orejas, miren. Se pecaba con todo en el mundo. Ahora dice Pablo, así como en el mundo todo mi ser estaba entregado al pecado, ahora todo mi ser lo tengo que entregar a la santificación.
Todo mi ser tengo que ponerlo a disposición del Señor, que mis manos sean instrumentos de su gracia, mis ojos, mis oídos, mi corazón, mis pies, todo entregado para la santificación. Entonces esto es renuncia al pecado, no ofrezco mi cuerpo, mis miembros al pecado, no, lo ofrezco ahora para la santificación. Bien, si hay preguntas la hacemos.